Muy buenas tardes. En el marco de los festejos del centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, la 63ª legislatura de la Cámara de Diputados y el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias les dan la más cordial bienvenida a la presentación del ejemplar de bolsillo de la Constitución, la cual forma parte del programa editorial La Constitución nos une. En el presidium de este acto nos acompañan el diputado César Camacho, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Muchas gracias, señor diputado. El doctor Diego Valadez, presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. El doctor Manuel González Oropesa, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El diputado Juan Manuel Cavazos Valderas, presidente del Comité del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias. La diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz, presidenta del Consejo Editorial de la Cámara de Diputados. La doctora Patricia Galeana, directora general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y secretaria técnica del Comité para la Conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y el licenciado Sadot Sánchez Carreño, director general del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias. Agradecemos también la presencia entre nuestros invitados de diputadas y diputados integrantes de esta 63ª legislatura de la Cámara de Diputados que hoy nos acompañan. Asimismo, destacamos la asistencia de los secretarios de servicios de la Cámara de Diputados, de los exdirectores generales del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, de los directores generales de las áreas administrativas, así como de los centros de estudio de este cuerpo colegiado y de los investigadores académicos y público en general. Para dar inicio a la presentación del ejemplar de bolsillo de la Constitución de 1917, tiene el uso de la palabra el licenciado Sadot Sánchez Carreño, director general del CEDI. Por favor, licenciado. Señor diputado César Camacho, presidente de la Junta de Coordinación Política. Doctor Diego Valadez, presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Doctor Manuel González Oropesa, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Diputado Manuel Cavazos Valderas, presidente del Comité del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias. Diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz, presidenta del Consejo Editorial de la Cámara de Diputados. Doctora Patricia Galeana, directora general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y secretaria técnica del Comité para la Conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Señoras diputadas, señores diputados, compañeros secretarios y directores generales de esta Cámara, señoras y señores, distinguidos invitados. La Constitución nos une. La presentación que el día de hoy se realiza se inscribe dentro de las actividades del programa de conmemoración del centenario de la Constitución de 1917, que fue aprobado por la Junta de Coordinación Política de esta Cámara el 27 de abril pasado. El Centro de Estudios de Derecho e Investigación Parlamentaria se congratula que en este evento tomen
el uso de la palabra para su análisis correspondiente, dos distinguidos investigadores que han hecho de su vida una vocación de compromiso con la difusión y el conocimiento de nuestra Constitución, el doctor Diego Valadez y el doctor Manuel González Oropeza. Bienvenidos y distinguidos invitados. El doctor Sergio García Ramírez señala que en la historia de la humanidad ha habido dos revoluciones destacadas. Una cuando el hombre se irguió sobre sus pies y reclamó para sí la naturaleza que lo rodeaba. Y otra cuando se irguió sobre su conciencia y reclamó los derechos que lo hacen el ciudadano de la época moderna. Para garantizar estos derechos, el hombre ha construido un andamiaje normativo y en la cúspide de este ha colocado a la norma de normas. Es así que la Constitución se convierte en el lugar único y seguro que cobija nuestros anhelos y protege nuestros afanes. A esta ley fundamental se han incorporado principios como los derechos humanos, la separación de los poderes, el gobierno representativo, la limitación al poder gubernamental, la responsabilidad política y la independencia judicial, entre otros. Los principios del constitucionalismo moderno tuvieron origen en la pregunta de cómo las libertades de los individuos podrían asegurarse permanentemente contra las intervenciones del poder. Y la respuesta fue contundente y visible. De ello da constancia el movimiento de los nobles ingleses que un día como hoy, 15 de junio de 2015, atajaron el poder arbitrario del monarca Juan Sin Tierra y lo obligaron a firmar la Carta Magna, primer instrumento formal que en sus 63 puntos limita el poder arbitrario del monarca. La Constitución nos une. Ella organiza y armoniza nuestra vida social. Representa nuestro modo de ser colectivo, pero también constituye la visión programática de lo que queremos ser. Por ello es que la 63 legislatura, motivada en esta razón, ha publicado esta edición de bolsillo que representa la síntesis de un pensamiento que es la historia de nuestro país. Esta edición tiene dos características que merecen destacarse. En primer término, es la edición más actualizada con la que contemos en este momento y producto de la Cámara de Diputados. Tiene incluso la reforma que fue aprobada y que fue publicada el 29 de enero de este año y que constituye una de las pruebas de la dinámica constitucional de nuestro país. Además, y es otra de las adiciones relevantes, relaciona los 227 decretos modificatorios en los que están incorporados los 697 artículos de las modificaciones que han sufrido y que han tenido nuestra Constitución. Por ello, hoy la legislatura ha recuperado una práctica que desde el siglo pasado se venía realizando, la edición de bolsillo. Una edición que tuvo por primera vez en 1920 un ejemplar que hoy lo tenemos de manera especial como una invitada distinguida. Ejemplar
que pertenece a la colección de la familia Román Celis y cuyo préstamo se logró gracias a los buenos oficios del señor secretario de Servicios Parlamentarios, el maestro Juan Carlos Delgadillo. En 1928 tenemos otro ejemplar de la edición de bolsillo, ejemplar que hoy disfrutamos gracias a la donación del diputado Braulio Guerra. Esta presentación de bolsillo que tenemos en esta legislatura tiene, como las otras, una utilidad práctica y un valor simbólico. Es nuestra costumbre que en el bolsillo llevamos lo que más frecuente necesitamos. Y hoy queremos que el ciudadano se apropie de su Constitución para que, haciéndola suya, la conozca, la cumpla, pero sobre todo la haga respetar. Es su observancia cotidiana la que, al contribuir a la cultura de la constitucionalidad, crea también la cultura de la legalidad y le da resiedumbre a nuestro cuerpo social. La Constitución nos une. Finalmente, deseo expresar el reconocimiento al presidente de la Junta de Coordinación Política, al diputado César Camacho, por su invariable apoyo para darle a la distinción una distinción relevante, la que merecen los actos conmemorativos de la Constitución de 1917. La Constitución nos une. Gracias. Muchas gracias, licenciado. El doctor Diego Valadez es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, autor, entre otros, de los siguientes libros: La dictadura constitucional en América Latina, La Constitución reformada, Constitución y política, El control del poder, Constitución y democracia, Problemas constitucionales del Estado de Derecho, El gobierno de gabinete, La parlamentarización de los sistemas presidenciales, Problemas y perspectivas del sistema presidencial mexicano y perfiles académicos. Es miembro del Colegio Nacional, el Colegio de Sinaloa, de la Academia Mexicana de la Lengua y de la Academia Mexicana de Ciencias, de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas de Argentina, de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba y vicepresidente de la Sociedad Europea de Cultura. Es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Fue diputado federal de la 53ª legislatura, director del Instituto de Investigaciones Legislativas de la Cámara de Diputados, antecedente del actual CEDIP. En la administración pública ocupó diversos cargos como el de Procurador General de la República y Procurador de Justicia del Distrito Federal. También fue embajador de México en Guatemala y ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros. Es presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Escucharemos ahora la participación del doctor Diego Valadez. Por favor, doctor. Muchas gracias por tan generosa presentación. Saludo muy respetuosamente al señor presidente, a los distinguidos integrantes de la mesa, a las señoras diputadas, a los señores diputados, a todo el público asistente. Y comienzo por expresar mi vivo agradecimiento por la oportunidad que se me da de participar en esta presentación de la edición de bolsillo de la Constitución. Toda edición que se haga de la Constitución es un texto que debe ser bienvenido por los miembros de la sociedad, igual por los gobernantes que por los gobernados, porque contribuye, como muy bien decía don Sadot Sánchez, al robustecimiento de la cultura constitucional que toda buena democracia merece y requiere. Quiero, al hilo de las reflexiones siempre sabias y prudentes de don Sadot Sánchez, reiterar que en efecto nos encontramos a 801 años de ese gran episodio para el constitucionalismo que fue el llevado a cabo en el campo de Runnymede, en Inglaterra. Qué bueno que hoy
un constitucionalista, y lo agrego a la lista de los investigadores a los que se refería don Sadot, el presidente Camacho, también nos convoca para hacer una reflexión sobre nuestra Constitución, no solamente en su versión de bolsillo, sino sobre nuestra Constitución en lo que representa como el texto normativo que, como bien se dice, nos une a los mexicanos. Pero es oportuno que en este marco celebratorio de lo que ha constituido nuestra Constitución y constituirá para la organización y funcionamiento de las instituciones y para las relaciones sociales que rigen en nuestro país, que también tengamos presente que lo que nos une puede en algún momento ser, a su vez, paradójicamente, un instrumento divisivo. No pasemos por alto que la Constitución, efectivamente, es el instrumento en el cual se entroncan, en el cual convergen, en el cual se armonizan las aspiraciones, las expectativas, las exigencias de una sociedad que en su momento, me refiero a la fundacional de 1917, tenía reclamos muy importantes, particularmente en el orden social. Esto se tradujo en respuestas concretas en lo que se refiere a los campesinos y a los trabajadores. Hoy, las respuestas de la sociedad van en otra dirección. Una vez que han sido satisfechos algunos o varios o casi todos los anhelos originarios, surgen nuevas expectativas que son propias de una comunidad política vigorosa y de una sociedad siempre creativa. Aquí el problema consiste en que nos anticipemos como sociedad a lo que pueda constituir una tensión que genere división en torno a la Constitución y no, como muy bien se dice, adhesión hacia la Constitución. Estos son los grandes dilemas que se nos presentan y por los cuales es importante que seamos convocados para darle bienvenida a una nueva edición de nuestro texto supremo, a efecto de que reflexionemos sobre lo que don Sadot Sánchez decía, es indispensable en una buena democracia, una buena cultura constitucional. No es esta la primera aportación que esta legislatura hace a la difusión y a la consolidación de la cultura constitucional. Frente o al lado del presidente Camacho está una edición que hace honor a nuestra carta porque es el facsímil del texto original de 1917. ¿Qué hemos hecho y qué podemos hacer con la Constitución de 1917? Hemos hecho, en el orden del contenido, grandes y valiosas aportaciones, por lo que se refiere a su estructura y por lo que se refiere a las normas que contiene, en particular porque se ha dado respuesta a esas demandas emergentes de la sociedad mexicana después de las que correspondían a las reivindicaciones de naturaleza social. Las que siguieron después de esas reivindicaciones son las de naturaleza democrática y las que tienen que ver también con los derechos humanos, que no son derechos de clase, sino derechos transversales. Pero ¿qué nos ha ocurrido también? Y debemos ser en este sentido muy autocríticos, razón por la cual yo expreso un particular agradecimiento al diputado presidente Camacho por darme la oportunidad de hablar ante ustedes, porque simplemente esto ratifica la vocación que tienen los integrantes de esta Casa del Poder Legislativo para convertirla en una auténtica Casa del Pueblo Mexicano, donde además de tener voz nuestros representantes, en muchas ocasiones también se nos da voz a los representados. Reconozco en esto la vocación democrática que rige en esta importante sede de la representación política nacional. Pero, reitero, y vuelvo al tema, tenemos que reconocer que hay presiones que resultan de la forma como se ha venido estructurando y a veces desestructurando el texto constitucional. Es comprensible que así haya sido, porque en el proceso de entendimiento de una sociedad plural, es comprensible
que las diferentes fuerzas hayan querido introducir al texto constitucional elementos que les den certidumbre en cuanto a que los acuerdos establecidos con las otras fuerzas políticas no sean modificados cuando se tenga mayoría simple por parte de las fuerzas con las cuales se ha llegado al acuerdo. Y por eso es comprensible que se pida que numerosos entendimientos de naturaleza institucional y política queden protegidos por los 2/3 que se requieren para las reformas constitucionales y no queden expuestos a los hipotéticos riesgos que representaría una modificación simplemente por mayoría. Pero si bien esto ha generado una perturbación en la forma de redacción de la Constitución, ha generado, por otra parte, estabilidad en las relaciones entre las fuerzas políticas del país. Y una de las claves para la preservación y desarrollo del constitucionalismo es que, como en la política, cuando hay que optar entre dos males, la mejor opción es la que se inclina por el mal menor. El mal menor ha sido el de carácter técnico para preservar el posible daño mayor que habría sido el de la desconfianza política entre los interlocutores. Ahora bien, al acercarnos al centenario, es previsible, y sobre todo a la luz de que se está discutiendo la Constitución de Ciudad de México, que se dé también una discusión significativa con relación a la posibilidad de una nueva Constitución en el país. Dicho en términos esquemáticos, en esto perdonen ustedes el sesgo academicista, tendríamos 3 grandes opciones. Una, no hacer nada con la Constitución y dejar que siga la inercia que lleva en este momento. 2, plantear un quiebre o un tajo histórico y aceptar la propuesta que muy probablemente siga increciendo en cuanto a convocar a la discusión de una nueva Constitución. O 3, plantear la readecuación técnica del actual texto simplemente para que adquiera otro carácter en cuanto a su presentación y que sea posible que los representantes de la nación del año 2117 se den cita en este mismo salón, en este mismo recinto parlamentario y celebren el segundo centenario de la Constitución de 1917. Creo que la aportación hecha al constitucionalismo contemporáneo por los constituyentes mexicanos de 2017 merece un gran esfuerzo para su preservación, como lo representa en cierta forma la edición de esta edición de bolsillo. Creo, respetuosamente lo digo ante ustedes, señoras diputadas, señores diputados, señoras y señores, que valdrá la pena que hagamos el ejercicio de analizar las ventajas de reordenar y de consolidar el texto vigente en la Constitución, si con ello le podemos dar vigencia a esta gran obra de la historia, de la voluntad, de la esperanza y de la inteligencia mexicanas por otros 100 años. Hago votos por lo mismo, porque esta nueva edición y esta nueva forma de invitarnos a todos los mexicanos a conmemorar el centenario de la Constitución se prolongue a lo largo de este año y que nos conduzca a una conclusión que resulte favorable y que consolide lo que aquí se ha dicho, que la Constitución nos una y que la Constitución nos siga uniendo. Muchas gracias a todos. Agradecemos la participación del doctor Diego Valadez. El magistrado Manuel González Oropesa es magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 1982 es investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y es miembro fundador del Sistema Nacional de Investigadores, donde ostenta el nivel 3. En 2006 fue nombrado recipendiario de la Cátedra sobre México Moderno en la Universidad de Montreal, en convenio con la UNAM y la Secretaría de Relaciones Exteriores. En 2007 fue distinguido con el nombramiento de doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Baja California.
En noviembre de 2010 ingresó como miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias. Desde noviembre de 2006 se desempeña como magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Desde 2010 es miembro alterno, a título personal, de la Comisión de Venecia ante el Consejo de Europa, cuyo objetivo es la promoción de la democracia a través del Estado de Derecho. Ha impartido cursos de Derecho Procesal Local, Derecho Comparado, Derecho Constitucional, Protección Constitucional, Sistema de Control Constitucional, en nivel licenciatura y posgrado en instituciones públicas y privadas, tanto nacionales como extranjeras. Sus aportaciones al conocimiento se expresan en la publicación de más de 36 libros como autor único y 31 como coautor, 150 artículos derivados de sus investigaciones publicados en revistas especializadas, nacionales y extranjeras, 195 capítulos en libros y otros trabajos como prólogos, ensayos, estudios introductorios y epílogos. Entre sus publicaciones más recientes destacan sus libros La jurisprudencia, su conocimiento y forma de reportarla, Proyecto de reforma integral a la Constitución de Guerrero, El derecho por entregas, Reflexiones jurídicas, los congresos constituyentes durante los últimos 150 años, entre otras. Tiene el uso de la palabra el magistrado Manuel González Oropesa. Por favor, señor magistrado. Muy buenas tardes. Voy a rogar al señor presentador que tuvo la gentileza de contar libros y artículos, que después me pase la relación porque ya me perdí. La voy a usar bien para esos efectos. Estoy muy contento y tengo el honor de estar aquí en Salón de Legisladores de la República del Palacio Legislativo de San Lázaro, sobre todo con las personalidades que tanto en el Presidium como en el auditorio se encuentran. Evidentemente al señor presidente de la Junta de Coordinación Política, el doctor César Camacho, al señor diputado Juan Manuel Cavazos, a la señora diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz, al doctor Diego Valadez, antiguo jefe mío en la universidad, yo ya lo alcancé en la edad y en las canas, a la doctora Patricia Galeana, antigua jefa mía también en el Archivo Histórico Diplomático, ella sigue tan joven y guapa como siempre, y al señor licenciado Sadot Sánchez Carreño, a quien tuve el gusto de conocer desde que era senador de la República. Veo yo muchas caras amigas y las que no sonríen es quizá que afectó al tribunal alguna de sus decisiones, pido mil disculpas, pero ya vamos a salir pronto, así es que ya no vamos a tener mayor pretexto. La verdad, la idea de la 63 legislatura del Congreso de la Unión de hacer una edición de bolsillo tan completa, con 697 páginas, pueden ustedes creer que esta edición tiene 697 páginas y aún con la miopía que tengo, las pude leer, puedo leer perfectamente, es no solamente una obra meritoria por el hecho de hacer una edición de bolsillo en la Constitución, sino tipográficamente es una obra realmente meritoria y todos seguramente la aplaudimos y tiene verdaderamente un gran mérito. Los decretos de reforma, como dijo el señor licenciado Sadot Sánchez Carreño, se encuentran íntegramente reproducidos a partir de septiembre de 1993, eso es de gran utilidad, es decir, los últimos años están ahí contemplados en los decretos, sobre todo por la reproducción de los artículos transitorios. Muchas veces los artículos transitorios son tan importantes como los artículos reales, ¿verdad? Y los artículos transitorios tienen una vigencia en todos los aspectos, política, legislativa, incluso electoral, muy importante ahora con la elección de diputados a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, fueron muy importantes para muchas de las resoluciones en las controversias.
La tabla final de reformas es maravillosa, son 227 reformas, y me equivoqué al principio, dije que eran 697 páginas, pero lo que son 697 artículos, como dijo el señor licenciado Sadot, y son 614 páginas de todas formas de la edición que estamos nosotros conmemorando. Es muy importante considerar, en mi opinión, que durante muchos años la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobada el 5 de febrero de 1857 y publicada y promulgada el 5 de febrero de 1917, ese es el título completo de nuestra Constitución, en muchas ocasiones se consideraba como un mero documento político, pues es una Constitución política, pero realmente cada vez más nos damos cuenta que es un código con valor jurídico importantísimo, el fundamento de validez de todo nuestro sistema jurídico mexicano radica en este código, y hay que conocerlo y hay que consultarlo, no solamente legisladores, no solamente jueces, no solamente especialistas, administradores públicos, no solamente estudiantes, todos los ciudadanos tenemos que conocer este documento. Y menciono que es, en mi opinión, no una ley fundamental, es un código fundamental. Porque una ley fundamental, finalmente, es el nombre, por ejemplo, de la Constitución de Alemania, ley fundamental de Alemania, pero nosotros hemos convertido nuestra Constitución en un verdadero código, es decir, llevamos todas las aspiraciones de un momento a su articulado, reformamos expresamente nuestra Constitución para llevar nuevos derechos, nuevas atribuciones, nuevos principios. Esto que es una concepción muy mexicana del constitucionalismo, heredada de nuestra Revolución Mexicana, pues evidentemente es objeto de crítica, porque bueno, con tantas reformas, 227 decretos de reforma, pareciera que ya hemos hecho un documento amorfo. Por supuesto, ya en la aplicación de nuestros principios constitucionales, nosotros entendemos que en ocasiones existen algunas inexactitudes, existen algunas lagunas, pero queda a los operadores jurídicos el resolver, el colmar esas lagunas y el hacer la interpretación conforme, sistemática, funcional de la Constitución. Es un código entonces porque expresamente tienen que estar contenidos los derechos por disposición del artículo primero. Los derechos reconocidos en esta Constitución no podrán ser suspendidos ni derogados sino en los términos de la misma. Entonces, nuestros derechos están o deben de estar consagrados en la Constitución y en otras normas, pero por eso hemos reformado la Constitución en materia de derechos fundamentales. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, con la enmienda número 9 de la Constitución de Estados Unidos, en donde dice, los derechos reconocidos en esta Constitución no son los únicos, sino que el pueblo se reserva a otros? Y bueno, ese país, que siempre ha sido un poco nuestro parangón, pues ha reconocido un derecho a la vida privada para las resoluciones como el aborto. ¿Dónde está el aborto? ¿Dónde está el derecho a la vida privada, a los derechos de la personalidad en la Constitución de Estados Unidos? No están, pero están derivados de la enmienda 9. Pero esa es una carta blanca que se deja a la interpretación judicial o a la interpretación constitucional. De hecho, los Estados Unidos no se salvan de todas las propuestas de reformar una Constitución muy antigua, del siglo XVIII, ha recibido 11.539 propuestas desde 1789 para ser reformada. Y la verdad, solamente hay 27 enmiendas. ¿Por qué? Porque las demás enmiendas o reformas están contenidas en las resoluciones judiciales de la Suprema Corte de ese país o de los tribunales federales. Pero también nuestro sistema, nuestro Estado de Derecho exige que las atribuciones a las autoridades estén expresamente consagradas, y por eso el artículo 73, concediendo facultades legislativas, ha sido un catálogo cada vez más abundante de facultades expresas para la Federación.
Esto porque, bueno, la Constitución desde 1847 exige que la Federación tenga solamente facultades legislativas expresas. Y a diferencia de Estados Unidos, desde 1819, en el caso resuelto por la Suprema Corte, Maculo contra Maryland, pues se ha determinado que las facultades de las autoridades pueden ser aquellas que sean necesarias y propias para el desarrollo de las facultades explícitas ya contenidas en la Constitución. Entonces, es otro modelo. Paradójicamente, la Constitución de Estados Unidos nos inspiró en muchas cosas muy acertadas, pero también en otras cosas ya hemos abandonado la tutela constitucional de ese país. La última, la reforma de enero de este año, convirtiendo a la Ciudad de México en lo que es verdaderamente una entidad federativa autónoma. Durante muchísimos años tuvimos el lastre del Distrito de Columbia, que se reflejó en el Distrito Federal en nuestra ciudad. En fin, estas son esas diferencias que debemos de contar y debemos de apreciar en nuestras 614 páginas de texto constitucional, de código fundamental, de código constitucional que tenemos ahora en nuestras manos. Yo creo que la Constitución mexicana es la decana de todas las constituciones latinoamericanas y creo que así debe de seguir. Hemos funcionado, lo hemos reformado cada vez que sea necesario, lo hemos agregado, pero sigue siendo la decana de todas las constituciones. Solamente Argentina nos ganaba, porque el Código Alberdi había sido expedido en 1853, pero en 1995 se reformó y ya la mexicana es la más antigua de las constituciones latinoamericanas que se renueva periódicamente. Yo considero también que es un gran instrumento de trabajo, ya lo estamos tratando como un instrumento de trabajo, no como una cosa simbólica, sacralizada, que no se toca o no se ve y nadie entiende, sino que es un instrumento de trabajo para todos nosotros. Enhorabuena con esta edición, todos la felicitamos, es una excelente idea de la Cámara de Diputados, de la legislatura actual, y evidentemente va a ser un instrumento utilísimo de trabajo, porque no es lo mismo leer en computadora. La verdad, yo prefiero tener mi edición de bolsillo que leer la computadora fría, plana, blanco y negro del texto constitucional y sacar mi pequeño libro rojo, ¿verdad? La Corte tiene un libro azul, pero este es un libro rojo y este es más completo, evidentemente. Muchas gracias y felicidades. Agradecemos la intervención del magistrado González Oropesa. El diputado César Camacho es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, de cuya fundación fue presidente de 2004 a 2013, maestro y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido profesor de materias jurídicas en la Universidad Nacional, en la Universidad Autónoma del Estado de México, en la Universidad Anáhuac del Norte, en la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca. Ha sido presidente municipal de Metepec y gobernador del Estado de México. También fue subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación. En el ámbito legislativo fue senador de la República en la 59ª y 58ª y 59ª legislaturas, en las que presidió la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal. Durante la 60ª legislatura, como diputado federal, encabezó la Comisión de Justicia e integró la de Gobernación y la de Relaciones Exteriores. En 2012 ocupó la presidencia de la Fundación Colosio AC, organismo especializado, rector y coordinador de las actividades de divulgación ideológica e investigación socioeconómica y política del PRI, y fue presidente del Comité Ejecutivo Nacional de dicho partido de diciembre de 2012 a agosto de 2015. Es autor del libro La dimensión del control constitucional local en México, entre otros. Además, durante casi una década escribió semanalmente la columna Los Dichos y los Hechos, que se publicó en los diarios de la Organización Editorial Mexicana. Actualmente colabora en el diario El Universal. Es diputado federal, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI y presidente de la Junta de Coordinación Política en la 63ª legislatura de la Cámara de Diputados. Dejamos en el uso de la palabra al diputado César Camacho. Por favor.
Muchas gracias, señoras, señores. Subrayadamente aprecio el gesto de estar esta tarde en la Cámara de Diputados a Diego Valadez y a Manuel González Oropeza, antiguos y muy queridos y respetados amigos, no solo del ámbito público, de la academia, sino en momentos importantes para mí, compañeros de trayecto, y hago votos que así sea siempre, de destino, por México, por las instituciones, por la Constitución. Gracias a mi respetada y querida amiga Patricia Galeana, prestigiada historiadora, rigurosa, investigadora, eficaz, servidora pública, a quien con acierto el señor presidente de la República ha encargado encabezar, coordinar los quehaceres atinentes a la conmemoración del centenario de la Constitución. En este lugar que es donde se hace la ley, no podríamos permanecer ajenos, distantes, o tener una reacción tímida respecto de la conmemoración del centenario de la Constitución. Ya John Locke, por allá a fines del siglo XVII, hablaba de que el poder se divide fundamentalmente en dos, en quien ejecuta y quien hace la ley. Y quien ejecuta, en la visión de Locke, es quien administra y quien aplica la ley a los casos particulares. Pero el poder que siempre se ha mantenido robusto, independiente y que ninguna teoría constitucional le niega protagonismo es al poder legislativo. Por eso me parece relevante que en la casa en la que se discute y se hace la ley, aprovechando el pluralismo y la colegialidad, que son únicos entre los poderes del Estado mexicano, el pluralismo y la colegialidad, podamos hacer de este un gran festejo. Para echar mano de una expresión en la vida de todos los días, es la víspera, la fiesta y la tornafiesta. Estamos en la víspera y hay que festejar haciendo, no solo con la recordación, sino con la formulación de compromisos. Por eso estamos aquí. Y vale la pena decirles con enorme satisfacción, porque el mérito no es propio, que en la presidencia de la Junta de Coordinación Política que he tenido la fortuna de mantener estos meses, han visto la luz o la verán en las próximas semanas al menos 23 publicaciones, todas relacionadas con la conmemoración, una de las cuales es justamente esta, la Constitución de bolsillo. Los demás, las siguientes semanas y pocos meses habrán de llevarse a cabo. Lo mismo ediciones reprográficas que nuevas ediciones, reimpresiones, coediciones, por cierto, con el INERM, y trabajos originales, todos no para quedarse en la especulación científico-social, sino para encontrar en los textos motivos de inspiración, de motivación y de formulación de compromisos. Justamente como Diego y Manuel, que son sí investigadores, pero no participantes de un cenáculo de diletantes, sino generadores de investigación aplicada, porque se dedican no solo, y a ello le han destinado la vida, a investigar para bien de otros, que ha ocurrido, sino para su propio beneficio y en última instancia de las y los mexicanos, en el mundo académico, para los justiciables que acabamos siendo todos los mexicanos. Pues bien, el sujeto, y busqué muy bien el sustantivo, no el objeto, el sujeto, que es la Constitución, no es producto de la casualidad. La Constitución vigente es expresión de una especie de continuum histórico. Y voy a dar grandes pasos en la historia nacional. 1812, la Constitución gaditana, que por la coyuntura de la invasión napoleónica a la península ibérica, Fernando VII vio con simpatía
porque era la manera jurídica de recuperar el poder. Al punto que vio, solo aparentemente con buenos ojos, que la Constitución de 1812, en un régimen secularmente absolutista, monárquico absolutista, pudiera consignar que el depósito de la soberanía estaba en la nación. Es decir, parece juego de palabras, no en el soberano de otrora, sino en la nación. Poco les duró el gusto a los peninsulares y a los de ultramar, porque pocos años después desconoció la propia Constitución de 1812 porque le pareció un exceso admitir en el texto que la soberanía estaba depositada en la nación, porque le venía bien que la soberanía estuviera depositada en su persona. Pero al punto fue de avanzada este texto constitucional que se mantiene hasta la fecha, con una pequeña variante. La soberanía, dice el adjetivo nacional, se deposita en el pueblo. Es decir, hay una síntesis de la visión que le agrega el adjetivo nacional y la que sugiere como sigue la soberanía popular. Pues bien, este es en 1812. 1824, la forma de Estado y de gobierno. Y aún las constituciones centralistas, 1836, consigna la división de poderes y parece paradójico, mantiene el sistema bicameral. Es decir, hay Senado a pesar de ser un Estado unitario. 1843, otra de corte centralista, establece el poder electoral, que entre nosotros lo instituiríamos primero en 90 y hasta 96 del siglo inmediato anterior. Insisto, el poder electoral en la Constitución de 1843. 1847, el amparo, aportación yucateca llevada al terreno de lo nacional. 1857, una especie de nueva profesión de fe republicana, el Estado laico, y la primera vez el reconocimiento, otra vez cuidado con el sustantivo, no el otorgamiento, como dice la Constitución original del 17, el reconocimiento de los derechos del hombre. Es decir, los derechos ya los trae el hombre. Lo que hace el texto es reconocerlos, no otorgarlos. Y con sus letras, las garantías individuales. Una Constitución liberal cuya estructura general mantiene la propia Constitución del 17. Está calificada como la primera constitución político-social del mundo, con sus artículos emblemáticos, el 3º, el 27, el 123, el 130 y muchos más. Una cauda, cientos de reformas al texto constitucional que le permiten no solo ser una constitución formalmente vigente, sino una constitución viva, es decir, un texto que merced a las sucesivas reformas sigue siendo útil, importante y eficaz. Sería absurdo, y esto no podría ocurrir entre nosotros, que la sociedad avanza a veces a pasos agigantados y la norma, el código fundamental se mantiene estático. Puede ser formalmente vigente, pero cada día sirve menos. En consecuencia, sigue siendo el crisol de convicciones compartidas, de valores en común, establece principios de la convivencia colectiva, ideales que vinculan a la nación. He sostenido que al final una constitución es un arreglo acerca del poder. Lo que ha hecho diferente a nuestra Constitución a lo largo de 100 años es dónde radica el poder. En principio, a riesgo de que parezca un juego de palabras, el arreglo fue definir cómo se ejerce el poder entre los poderosos, entre las autoridades, y con los años ha devenido el Código Fundamental en una manera de cómo se arregla el poder, ubicando en el centro del interés al ciudadano. Y si se ocupa de las autoridades,
es para acotarlas, es para limitarlas, es para exigirles mayor escrúpulo, rendición de cuentas, transparencia e inversamente proporcional, expandiendo los derechos de las personas, subrayadamente de los ciudadanos, pero mucho más que de ellos. Por eso hemos optado los mexicanos por llevar el concepto de la revolución a la evolución de las instituciones y de las normas que le dan vida, a efecto de beneficiarnos de un pueblo, de una nación que siempre expresa sus aspiraciones por la vía legal, que con todo y lo vigoroso, lo demandante, lo firme de las posiciones de personas o grupos, hemos sido capaces de generar cambios a la Constitución por la vía que la propia Constitución establece. Esta, la nuestra, la Constitución vigente, no solo tiene la fuerza normativa de los preceptos, sigue teniendo una buena carga aspiracional, sigue teniendo un contenido, incluso numéricamente hablando, que consagra, por momentos parece hasta sueños, la búsqueda de ideales por la vía de las ideas. Por eso, la mejor forma de festejar la Constitución en el lugar en el que se hace la ley es hacerlo en un clima, sí, de libertad, de capacidad para escuchar al otro, de encontrar, de construir espacios de neutralidad partidaria para que a partir de lo que nos une, dejando a un lado lo que nos separa, seamos capaces de consignar no solo las preocupaciones y aspiraciones de hoy, sino hacer que la Constitución sea un faro, una estrella polar que haga que no solo el navegante pueda ir por el mar proceloso con seguridad, sino sepa con la mayor certeza posible, porque la tripulación es grande, cuál es el puerto de destino. Me pronuncio pues por la posibilidad de que la mejor forma de festejar sea hacer que enraice, que se arraigue entre los mexicanos y las mexicanas la cultura de la constitucionalidad, sí, de la legalidad como piso, pero hay una norma fundamental que está por encima de la legislación ordinaria, que no es el sometimiento frío a la ley, sino el apercibimiento, la convicción de que la ley está por encima de las coyunturas y de las personas, que los primeros, no solo por razones jurídicas, sino éticas, de hacerse cargo de esta manifestación de un pacto social, somos justamente quienes tenemos una representación. Es decir, antes que los ciudadanos, quienes pueden hacerlo todo, salvo lo que expresamente les está impedido por la ley, las autoridades podemos hacer exclusivamente lo que está permitido por la ley, subrayadamente por la Constitución. Este constitucionalismo del que hablo tiene que ver también con el acceso al poder y con su ejercicio. Es legitimador que para ejercer el poder se provenga, en el caso de los representantes populares, de una elección abierta, libre, legal. Pero no basta, el ejercicio del poder también tiene que ser democrático. Y el ejercicio de un poder de esta naturaleza es un poder rendidor de cuentas, un poder, y los ciudadanos lo merecen, eficaz. Es decir, no el ejercicio de un poder que desarrolle catálogo de explicaciones, sino
recauda de buenos resultados. En un México plural y diverso como el de hoy, esto es mucho más difícil, pero cuando se consigue es en primer término más enorgullecedor, mucho más eficaz y mucho más duradero. En la demagogia, dice Sartori, haciendo paráfrasis libre, en la demagogia es fácil llegar a acuerdos, tomar decisiones, difícil será ejecutarlas. En la democracia cuesta trabajo construir acuerdos, pero cuando se consiguen hay mucha mayor posibilidad de llevarlos al terreno de los hechos. Así pues, la Constitución viva de 2017 es una Constitución, déjenme hacer también una paráfrasis libre, donde el ciudadano empoderado es la medida de todas las cosas. Es decir, individual y socialmente considerado, el ciudadano es el protagonista de la vida pública. Antes, estudiar derecho público o referirse a acciones públicas era sinónimo de referirse a acciones de gobierno. Hoy, lo público comprende lo gubernamental, pero también lo social. Entonces, en un México en donde el protagonismo creciente del ciudadano organizado, del ciudadano enterado, del ciudadano protagonista, se puede hacerse cargo y ejercer los derechos fundamentales. Se puede tener una mucho más amplia, un amplio catálogo de instituciones, de reglas de acceso democrático al poder y de su ejercicio. Una reciente incorporación del control de la convencionalidad que verifique el apego en la actuación de las autoridades no solo al propio texto constitucional, sino a los tratados, convenciones, declaraciones de aquellas entidades de orden internacional en los que México es Estado miembro o Estado parte. Garantiza, pues, un control y garantías constitucionales a cargo de tribunales especializados. Y como expresión subyacente y siempre importante, está invívido en todo el texto constitucional la consagración y el respeto por las libertades, por la igualdad, y en este tiempo que tanta falta nos hace, mucha más seguridad como preludio de la justicia y todo ello de la paz. Por eso me da mucho gusto ver cómo la Cámara se afana por llevar a cabo una conmemoración digna, a la altura de su tiempo y de sus circunstancias. Y vale la pena decirles que es enorgullecedor poder tener y distribuir profusamente, todos ustedes tendrán un ejemplar cuando el evento termine, de esta Constitución de bolsillo, que comparada con estas se advierte a simple vista que es un poco más robusta. Pero déjenme decirles, sin pretender ser chabacano, pero sí sin acartonamientos, que el doctor Valadez nos ha sugerido algo que, respecto de lo cual Adriana ha registrado y vamos a tomar decisiones. Casi la mitad del texto o del volumen lo constituyen los artículos transitorios. Son importantes, pero no se consultan con la misma frecuencia. Así es de que vamos a hacer inmediatamente otra edición que va a quedar de prácticamente la mitad de las hojas, y si lo hacemos en papel Biblia, va a quedar todavía más pequeño, mucho más manejable, de modo que no solo sea en sentido figurado, sino literal, que podamos salir a la calle con nuestra Constitución en el bolsillo. No hay, pues, con esto un culto a la ley, un culto a un objeto, porque no es inerte. Es la ratificación de una obligación libremente contraída de que por encima de las coyunturas y las personas están las instituciones y las normas. Es más, las instituciones son resultado, son creación de las normas.
y ya que estoy encarregado de la norma de normas, del código político, de la Carta Magna a la mexicana, que es nuestra Constitución. Termino dándoles las gracias por su actitud, por su disposición para estar, para participar y para protagonizar la conmemoración, que conmemorar, por cierto, es hacer memoria en común. Vamos a hacerlo en comunidad política, en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Unión, con el poder revisor de la Constitución que hace que la República, y no es un exceso retórico, la República, esto es, las legislaturas de los estados, con el Congreso de la Unión podamos mantener, hago votos que siempre con acierto y eficacia, a esta Constitución viva. De bolsillo, pues, del tamaño de un puño, es decir, del tamaño del corazón, en este ejemplar late el corazón de México. Gracias. Muchas gracias, diputado César Camacho. Para concluir este evento, el diputado César Camacho, presidente de la Junta de Coordinación Política, hace entrega de un reconocimiento, en primer lugar, al doctor Diego Valadez por su destacada participación en este acto. Por favor, diputado. El diputado César Camacho entrega también un reconocimiento al magistrado Manuel González Oropesa por su valiosa aportación. Agradecemos su asistencia y los invitamos a que nos acompañen a la presentación del avance de la obra Fuentes Históricas sobre la Constitución de 1917, la cual se llevará a cabo el próximo 20 de junio a las 18 horas en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, así como al Seminario Internacional Fuentes Históricas de la Constitución de 1917, a celebrarse del 22 al 24 de junio y cuya inauguración se realizará el día 22 en el Museo Nacional de Antropología e Historia, en tanto que por la tarde de ese día y los días 23 y 24 se llevará a cabo en este Palacio Legislativo de San Lázaro. La Cámara de Diputados les agradece a todas y todos ustedes su presencia en este acto. Por su atención, muchas gracias y muy buenas tardes.